Muy bien, hermanos. Bienvenidos nuevamente, hermana Ana Laura, bienvenida. Cada uno de ustedes, bienvenidos. Hermanos, quiero que me acompañen en esta tarde nuevamente a la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a continuar ahí. ¿Se recuerdan cuál es el nombre de esta serie? Se llama En Cristo, ¿verdad? Ese es el nombre que le hemos puesto a esta serie, porque es una palabra que continuamente se repite en esta carta de Pablo a los Efesios. Y como lo hemos mencionado en muchas veces, las cartas de Pablo comúnmente se podían o se pueden dividir en dos secciones: una sección teológica o práctica y una sección doctrinal y teológica, y una sección práctica. Y es la que encontramos, la sección práctica, a partir del capítulo 4. Como dijimos en nuestro último estudio, a partir del capítulo 4 empieza la sección práctica de esta carta. Entonces tenemos el contexto, ¿no? Hoy vamos a estar estudiando los versículos 7 al 16. Pablo, a partir del capítulo 4, llama a los creyentes ahora, si ustedes se fijan en el primer versículo, a vivir. Es una palabra que aparece allí en el primer versículo y se repite nuevamente en el versículo 2. Es ahora un llamado a poder vivir. Los creyentes ya conocen su posición en Cristo. Los creyentes ya saben lo que el Señor ha hecho por ellos. Dice en los capítulos anteriores que fuimos rescatados de la muerte y ahora en Cristo tenemos vida. Ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Entonces, ahora como creyentes somos llamados precisamente a poder vivir conforme lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, vean cómo en los primeros versículos Pablo precisamente nos mostró eso, un llamado a poder vivir de una manera digna a la que fuimos llamados por Cristo Jesús. Nos habló de vivir en humildad, nos habló de vivir en mansedumbre, tener paciencia, soportarnos los unos a los otros, perseverar en la unidad de la iglesia. Y nos empezó a decir Pablo las razones por las cuales debíamos de perseverar en esa unidad. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu. Dice, hay una sola esperanza, hay un solo Señor, hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, dice Pablo. Entonces, Pablo llama a la iglesia a poder vivir y mantener la unidad dentro del cuerpo. Entonces, ahora a partir del versículo 7, Pablo nos va a decir los dones, o nos va a mencionar, o nos va a mostrar los dones que Dios ha dado a su iglesia para que la iglesia pueda ser edificada, crecer y vivir en unidad. Y vean lo que dice a partir del versículo 7, si quieren acompañarme con sus Biblias. Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen,
conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, observe usted cómo en estos versículos Pablo ahora ha hablado de que el cuerpo debe de crecer, de que la iglesia debe de ser edificada, y menciona algunos dones que el Señor ha repartido para su iglesia, y es precisamente lo que dice en el versículo 7, dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Observe ahora el cambio que hace Pablo del aspecto colectivo de la iglesia que mencionó en los versículos anteriores al aspecto individual, diciendo: a cada uno de nosotros se nos ha concedido. Dice Pablo, no dice a mí nada más se me concedió algo, no, dice Pablo a cada uno, de manera individual, dice Pablo, se le ha concedido algo. Entonces Pablo nos dice, hermanos, que cada creyente se le ha concedido una gracia, y esta gracia se refiere precisamente a una capacidad, a un don, a algo que Dios nos ha dado, un regalo espiritual. Y estos dones especiales, estas capacidades especiales, note, son dadas de manera individual. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don individual de parte de Dios, pero dice aquí que son conforme a la medida del don de Cristo. Dicho en otras palabras, es mediante la generosidad de Cristo. Es mediante su soberana voluntad. Él es el quien lo reparte, Él es quien lo da a cada creyente. Entonces, ¿cómo nos sentimos cuando nos dan un regalo sin esperarlo? Yo creo que nos da gusto, ¿verdad? Y nos alegramos cuando alguien de repente aparece con un cafecito ahí. Mire, traía un cafecito, me acordé de usted y aprovechaba para traérselo. Te da gusto, te alegra. Bueno, observe cómo Pablo nos dice precisamente que el Señor, los dones son regalos ¿de quién? De Cristo. Por su generosidad, por su bondad, Él reparte dones a los creyentes, a la iglesia. Entonces, no es algo que nosotros tenemos como algo propio, o sea, no proceden de nosotros, sino proceden de Él para el servicio de los demás creyentes. Entonces, son dones que el Señor nos ha concedido por su gracia, por su generosidad, por su bondad. Entonces, no todos tienen las mismas capacidades. No todos tienen los mismos dones, sino que cada uno tiene un don conforme la medida que Cristo, o la generosidad que Él le ha placido conceder a cada uno. Cada quien empezará a pensar en su mente qué don le ha dado Dios, porque a cada uno por lo menos un don el Señor nos ha concedido. Hermano, es que yo no puedo eso. Hermano, es que yo no... No, hermano, hay un don por lo menos que la Biblia nos muestra aquí, que tenemos en nuestras vidas repartido de parte de Dios. Entonces, no pretendamos tampoco querer decir yo tengo muchas habilidades, yo tengo todas las habilidades. No, eso sería caer en el orgullo, en la jactancia. No, es el Señor repartiendo conforme su gracia, porque imagínense que la mano diría, no, yo puedo hacer todo lo que los demás miembros pueden hacer. No necesariamente la mano puede hacer todo, no puede caminar. Por eso el Señor nos dio los pies. Entonces, no todos podemos decir que tenemos todas las funciones, sino que a cada uno de nosotros el Señor nos ha repartido un don especial, una capacidad especial para el servicio de su iglesia. Entonces, vea, me gusta cómo lo traduce la versión lenguaje actual. Dice, a cada uno de nosotros Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Así es sencillo. Las capacidades que a Él le placieron darnos. Probablemente nosotros quizás no podamos algunos hablar en frente del público, pero sí nos gusta ser serviciales con los demás. Sí nos gusta atenderlos bien en lo privado. Cuando estamos de manera personal, ¿sí me entienden? Un don de servicio, un don de hospitalidad, dones que hemos visto en otras partes de la Biblia que el Señor ha concedido a su iglesia. Quizás algunos no podamos tener quizás
un don meramente específico, pero el Señor nos va a ir mostrando, hermanos, conforme vamos creciendo como creyentes, el don que Él nos ha concedido. Amén. Entonces, a cada creyente, el Señor le ha repartido un don por su gracia, por su voluntad, para poder servir a los demás, para poder edificar a la iglesia. Entonces, ahora en los siguientes versículos, vea cómo el apóstol Pablo va a poner un énfasis en la fuente de los dones, de quien proceden todos los dones, de quien es el dador de todos los dones, y para eso lo va a respaldar con la Escritura. Si alguien quiere leer de los versículos 8 al 10, vea lo que dice. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Amén. Observe cómo el apóstol ahora hace un énfasis en quien es la fuente de todos los dones, en quien es el dador de todos los dones, y se refiere al Señor Jesucristo. Y para respaldar esto utiliza un salmo, y es el Salmo 68, 18. Este salmo hace alusión a la obra de Cristo. Cuando usted lee el Salmo 68, usted puede observar cómo, sí, el salmo habla de Dios, pero también el salmo hace alusión a la obra de Cristo. Cristo fue exaltado por Dios hasta lo más alto. En su ascensión, Cristo triunfó sobre la muerte y sobre el pecado. ¿Por qué? Porque Él, recuerden, Él fue crucificado, luego fue sepultado, pero al tercer día, dice la palabra, el Señor lo levantó de entre los muertos. Y luego se mostró a sus discípulos. Y luego, ¿qué le dijo a sus discípulos? Voy al Padre. Ascendió. Entonces vemos cómo Cristo ha sido exaltado hasta lo más alto por Dios. Entonces Él ha triunfado, hermanos, sobre la muerte y sobre el pecado. Y se recuerda dónde se llevó ese evento de ascensión, en el Monte de los Olivos. Ahí usted, si me acompaña, por ejemplo, a Marcos 16, 19, Jesús se encontraba con sus discípulos. Jesús les dijo a sus discípulos, vayan al monte, vayan a aquel monte y ahí me voy a encontrar con ustedes. Y ahí Jesús les estaba dando, se recuerdan, aquel mandato de ir a todo el mundo, predicar el evangelio, bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice Marcos 16, 19 que entonces el Señor, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó, ¿a dónde? A la diestra de Dios. ¿Qué significa la diestra de Dios? Es a la par de Dios, en un lugar de honor, a la diestra de Dios. Observe cómo la palabra precisamente nos dice eso. Lo que dice Pablo en el versículo 8, ascendió ¿a dónde? A lo alto. Y cuando dice aquí a lo alto, entonces entendemos que es a la diestra de Dios. Sentado a la diestra de Dios, ahí se encuentra ahora el Señor Jesucristo. Y como hemos visto en Efesios, ahora el creyente se encuentra ¿a dónde? Sentado también en lugares celestiales. Hemos visto en los capítulos anteriores cómo ahora el Señor, por su gracia, por su salvación, ahora nos ha sentado juntamente con Él. ¿En dónde? En los lugares celestiales, a la diestra de Dios. Entonces, observe cómo la Biblia nos muestra que Él ascendió a lo más alto, a la diestra de Dios. Lucas 24, 51 dice que, y aconteció que mientras Jesús los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Nuevamente el Evangelio ahora en Lucas nos confirma lo que Marcos nos dice, que el Señor ascendió al cielo, fue recibido en el cielo. En Hebreos, hermanos, capítulo 1, versículo 3, nos dice, después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, es decir, derramar su sangre en la cruz, pagar con su cuerpo el perdón de nuestros pecados, dice, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, esa es la posición de Cristo y Pablo está diciendo, ahí se encuentra.
cuando ascendió a lo alto. Ahí se encuentra el Señor Jesús. Entonces dice que cuando ascendió a lo alto, dice Pablo aquí en el versículo 8, llevó cautiva a un gran número de cautivos. La versión internacional dice, llevó consigo a los cautivos. Tal y como los conquistadores, no sé si ustedes han visto películas muy antiguas, pero había una costumbre en tiempos antiguos que cuando alguien conquistaba a otra nación o a otro país, lo que hacía era que capturaba prisioneros de aquel país y hacían un desfile hacia su país para presentar a todo su reino a los hombres que habían capturado y eran llamados prisioneros. Usted puede ver en el Antiguo Testamento cómo cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia. Y dentro de esos hombres que habían sido llevados cautivos a Babilonia iban Daniel y sus amigos. Ellos fueron llevados así, como un trofeo, como un miren, aquí está lo que ganamos, aquí está lo que conquistamos en aquella nación. Entonces, Cristo, hermanos, de la misma manera, presentó en triunfo a los que habían estado bajo la cautividad de la muerte, del pecado y de Satanás. Cristo los llevó consigo. Él vino a rescatar a aquellos que estaban esclavizados por la muerte y por el pecado, y ahora los lleva como una señal de triunfo, para que ahora ellos puedan disfrutar de la verdadera libertad. Ahora nosotros somos, como lo dice Pablo, ahora esclavos ¿de quién? De Cristo. Porque ahora Él ha libertado a esos cautivos, llevó consigo a los cautivos, a los que el pecado y la muerte tenía atados. Ya no son más esclavos del pecado y de la muerte, ahora están sentados, como lo dice la Escritura, en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Pablo dice en esta carta, yo soy prisionero del Señor. Yo soy un esclavo del Señor, ya no soy esclavo de los hombres, ya no soy esclavo de esta vida, ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de la muerte, ahora soy prisionero de Cristo. Entonces, vea cómo el Señor es llevado a la diestra del Padre, pero en esa ascensión Él muestra su triunfo sobre el pecado y sobre la muerte, llevando a aquellos que estaban cautivos del pecado, ahora en una señal de triunfo, sentándolos a la diestra del Padre también. Por eso Pablo en Efesios lo aplica aquí a Cristo. El Salmo 68, Pablo lo aplica a Cristo. En el Salmo 68 en el Antiguo Testamento presenta a Dios precisamente como eso, como un rey en victoria. Como un rey que regresa de la victoria y lleva a los cautivos y toma tributo de los que ha conquistado y reparte el botín a su nación. Pero Pablo lo aplica a Cristo. Él ascendió triunfante con todos aquellos que Él ha libertado del pecado y los ha llevado y los ha sentado a la diestra del Padre. Y en ese triunfo que Cristo ha logrado ahora, Él reparte dones. Él reparte los frutos de su victoria. Él reparte esos dones por su gracia a aquellos que Él ha libertado del pecado. Entonces, esa es una de las bendiciones, hermanos, que hoy tenemos. Cristo ha repartido dones espirituales a su iglesia, a los creyentes. Él ha dado esas gracias a su pueblo. Entonces, cuando el creyente recibe y usa esos dones y habilidades, está participando en el triunfo que Cristo ha logrado. Cuando nosotros usamos esos dones que el Señor nos ha dado, estamos diciendo, Él ha triunfado, Él ha sido exaltado, Él ha sido glorificado. Entonces, para el apóstol Pablo, hermanos, Cristo ascendió en victoria. Pero antes, dice él, que ascender, Él había descendido, había bajado hasta la misma tierra. Es lo que nos dicen los versículos 9 y 10. Precisamente hablan de esa humillación que Cristo recibió antes de ser exaltado. Dice Pablo, sí, no todo se trata de ser exaltado, sino que antes de ser exaltado, Él tuvo que sufrir. Antes de ser exaltado, Él se humilló hasta lo sumo. Vivió entre nosotros, dice, Él se despojó de su gloria, descendió a este mundo a lo más bajo. En Filipenses se nos dice que tomó forma de hombre, derramó su sangre, murió en la cruz y resucitó triunfante.
Entonces, cuando ascendió, hay un contraste aquí, también descendió. Por eso es lo que nos dicen los versículos 9. Eso de ascender, ¿qué significa? Que primero bajó. Entonces, alguien no puede primero subir si antes no ha bajado. Entonces, es lo que dice Pablo, hubo un contraste primero. Él tuvo que humillarse, él tuvo que dejar esa gloria. Entonces, ahora ha sido recibido en los cielos. ¿Con el propósito de qué? De poder, dice aquí, llenar lo que poco, no una parte, no, poder llenarlo todo. Y a eso se refiere, a llenar de bendiciones espirituales a su iglesia, a aquellos que han creído. Entonces preguntémonos en esta tarde hasta este punto, ¿qué habilidad o qué don o qué capacidad Cristo me ha dado para servirle? ¿Qué habilidad, qué don el Señor me ha dado para poder servirle a su iglesia, a los demás creyentes? Si usted sabe cuál es esa habilidad o ese don que Dios le ha dado, dele gracias, glorifíquelo a Él. Pero también pregúntese a la misma vez si lo está ejerciendo, si lo está poniendo en funcionamiento. Porque imagínense que le regalen un carro del año y que nomás lo meta ahí al garaje. Sería inútil el carro ahí, ¿no? No tiene sentido que usted reciba algo si no lo va a utilizar. Entonces, Cristo, hermanos, nos ha dado habilidades, pero la pregunta es si la tengo, la estoy poniendo en servicio a los demás, la estoy llevando al servicio a los demás. Entonces, observe ahora en los siguientes versículos. Veamos algunos dones que Cristo ha dado a su iglesia. Y en el versículo 11 se nos presentan algunos. Vea lo que dice. Y él dio, a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Él dio, la frase Él dio, nos muestra nuevamente que estos dones provienen ¿de quién? De Cristo. Él los dio, nuevamente nos muestra que proceden de Él, son por medio del Espíritu Santo, conforme a su gracia, no proceden de los hombres, no vienen de los hombres no pueden dar dones a los hombres, todo procede de parte de Dios para su iglesia, para los creyentes. Hay varias listas de dones espirituales en los escritos de Pablo. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, versículo 8, ahí se nos muestra una lista de dones. En el versículo 28 también por ahí se nos da otra lista de dones. Romanos capítulo 12, acompáñenme ahí. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Por ejemplo, ahí tenemos una lista de dones. Dice, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, vean nuevamente, dice, usémoslos. Vean la exhortación del apóstol Pablo, no dice, guárdalo. No, ¿verdad? No dice, embodégalo, no. Dice, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Ahí hay otro don. Si el de servicio, en servir. Si el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con excelencia. Qué raro sería que alguien dirigiera, pero que no lo hiciera diligentemente. Ay, no, él va a dirigir, pero está esperando que los demás lo hagan. No, el que dirige tiene que ir ¿en dónde? Al frente. Imagínense, por ejemplo, el desfile. Hace poco fue el desfile, ¿no? Imagínense que va, me gustó mucho el colegio militar aquí, cómo iba el pelotón. Pero enfrente del pelotón va alguien que dirige. Pero imagínense que él fuera atrás. O sea, no tiene sentido que él vaya atrás. El que dirige tiene que ir enfrente y con diligencia. Él tiene que mostrar precisamente el ejemplo para que los demás puedan seguirlo. Entonces, qué interesante, ¿no? Un don es dirigir aquí. El que muestra misericordia dice con alegría. Entonces, vemos algunos dones aquí. Simplemente el dirigir, el enseñar a otros, son dones que el Señor ha dado, pero dice aquí que todo se debe dar con amor, sin hipocresía. Qué interesante, ¿no? Como estos dones, dice Pablo, usémoslos, dice ahí, no guárdense, no, usémoslos. Entonces, estas listas ustedes pueden ver que no son idénticas.
No tampoco son listas exhaustivas, sino que son representativas, son de manera general. Entonces usted puede por lo menos encontrar un don que el Señor le ha dado ahí. Un don de servicio, un don de hospitalidad, un don de enseñanza, un don de dirigir, un don de misericordia. Y usted dirá, hermano, pero ¿a quiénes debo yo de servir? Pues a los creyentes, a la iglesia del Señor. Hermanos, ¿serán solamente los que estamos aquí? No. Hemos visto a lo largo del estudio de Efesios que iglesia no solamente implica los que estamos aquí, sino que los demás que han creído verdaderamente. Entonces, cuando el Señor le ponga por enfrente la oportunidad de servir, no venga y diga, hermano, es que usted cree que yo... No, hermano, pregúntele al Señor. Usted de manera personal, pregúntele al Señor, Señor, ¿me has puesto esta oportunidad de servir a este hermano? Confírmame si lo debo de hacer, si lo debo de llevar a cabo, si le debo de mostrar misericordia, si le debo de enseñar, si le debo de servir, si le debo de dar, si le debo de exhortar. ¿Sí me entiende? O sea, nunca esperemos que los hombres nos confirmen, sino nosotros tenemos también al Espíritu Santo, hermano, para poder preguntarle al Señor y que el Señor nos confirme lo que hemos de hacer. Claro, hay muchas veces donde debemos de tener discernimiento también. Y si el Señor ya le confirmó y usted quiere nuevamente o dirigirse a algún hermano para confirmar eso que el Señor le está dando, pues puede hacerlo. Pero nuestra primer tarea es directamente con el Señor. Directamente con el Señor y abrirnos en ese servicio a los demás creyentes, no solamente aquí con nosotros, sino al nivel de Sabinas, al nivel de Nuevo León, al nivel de México, por así decir. Entonces, qué interesante, nosotros como iglesia, como grupo de creyentes aquí, hemos recibido de parte de nuestros hermanos, por ejemplo, en San Antonio, el servicio. Nos regalaron, por ejemplo, la carpa en donde nos reuníamos allá en el otro lugar. Ellos nos donaron esa carpa y lo hicieron de manera generosa, hermano. Lo hicieron de manera en amor. Ellos dijeron, queremos servirles. ¿Cómo lo hacemos? Les mandamos para que la manden a hacer. Entonces, veamos eso. Es un ejemplo, hermanos, precisamente de servicio, de lo que el Señor quiere que nosotros como iglesia estemos dispuestos a hacer. Y no precisamente pertenecemos a una misma denominación, organización, o estamos dentro de una misma ciudad. O sea, se fijan que la iglesia de Cristo no simplemente son 4 paredes. No simplemente se limita a algo geográfico, no, está en todos lados, en todo lugar, en México, China, Japón, Estados Unidos, en todo lugar hay iglesia del Señor a la cual nosotros podemos servir. En Cuba, por ejemplo, hay iglesia de Dios a la cual nosotros podemos servir. ¿Cómo? Pidámosle al Señor discernimiento. Quizás usted un día diga, no, voy a ir un viaje a Cuba. Sí, y voy a ir a pasearme, a conocer, pero también vaya con el propósito de decir, ¿en qué puedo servir a la iglesia de Dios en aquel lugar? ¿Cómo puedo yo usar mis dones en aquel lugar? ¿Cómo puedo yo usar mis dones cuando voy a X ciudad de paseo? ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces, el Señor ha dado dones precisamente para eso, para el uso y edificación de su iglesia. Veamos también que estos dones no son dados para dominar a otros. No son dones que son, ay sí, sírvanme a mí, yo soy el que necesito ser servido porque yo soy el que dirige. No, son dones de servicio nuevamente. No son dones para dominar a otros. No recibo un don para quererme aquí el mejor que todos. No recibo un don para decir, ay, usted no sabe hacer lo que la puse a hacer o que lo puse a hacer. No, hermanos, no son dones para dominar, no son dones para ejercer autoritarismo sobre los demás, son dones para servir. Porque a veces se confunde eso, ¿no? Hoy en día en las iglesias.
Se confunde de que Dios te ha dado el don de la enseñanza y lo usas precisamente para dominar a otros. Y no es así. Dios te ha dado quizás el don de la exhortación, pero exhortas queriendo que los demás te tengan miedo. Y no es así. Es un don que Dios nos da con el propósito de servir y no de dominar a otros. Entonces, Pablo nos menciona dos dones al principio. Estos dones son dones de fundación y los demás son dones de continuación. Lo primero que dice, a él dio a algunos el ser, ¿qué? Apóstoles. Un apóstol es alguien que ha sido enviado, que ha sido comisionado. Son embajadores de la obra de Dios, pero ya no en el sentido autoritativo como lo fueron los primeros 12 apóstoles. Ya no en un sentido de autoridad, porque esta palabra precisamente implica eso, de alguien que ha sido enviado, comisionado, ya no en el sentido como lo fueron en los primeros 12. Ellos fueron testigos oculares del Señor Jesucristo, de su ministerio. Ellos pudieron ver su obra, ellos pudieron ver cómo resucitaron, fueron escogidos por Él también. Entonces los primeros apóstoles, también la Biblia nos dice que ellos colocaron el fundamento. Lo hemos visto aquí en Efesios 2:20, dice, estando edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Por qué? Porque ellos pudieron ver el ministerio terrenal de Jesucristo. Ellos podían confirmar, si lo vimos en este mundo, si lo vimos morir, si lo conocimos, si lo vimos como murió en la cruz, si lo vimos como resucitó, si lo vimos como ascendió. Entonces ellos tenían la autoridad, por eso dice ahí, la autoridad para decir, eso realmente pasó. Eso realmente se llevó a cabo. Entonces ellos podían por eso mismo poner el fundamento de la enseñanza. Entonces los primeros apóstoles con sus enseñanzas dieron sustancia a la fe de los creyentes. Por consiguiente, contribuyeron precisamente a la formación del cuerpo doctrinal, del canon bíblico, de lo que hoy podemos nosotros tener en nuestras Biblias. Pero no son puestos aquí como una posición de dominio, sino para enfatizar precisamente el servicio que ellos rindieron a la iglesia. Precisamente eso hicieron. Fueron testigos en servicio a la demás iglesia, pero también tuvieron que entregar su vida. Muchos murieron perseguidos. No dijeron, ay sí, nosotros vimos al Señor Jesús, vengan y véannos como lo que somos. No, Jesús le dijo a Pedro, ¿se recuerdan? Pedro, pues vas a tener que ser zarandeado. Vas a tener que ser zarandeado, pero he orado para que tu fe no falte. A otros le dijeron, siéntalos a la derecha y a la izquierda. No, eso no es posición mía, les dijo. O sea, eso es en voluntad del Padre. El que quiera ser el mayor, sea el menor sirviendo. Entonces, ¿me entienden? ¿Cómo es precisamente eso? No es una posición de dominio, sino enfatiza el servicio que ellos han rendido a la iglesia. Entonces, consideramos hoy en día que no hay apóstoles, en el sentido autoritativo como los primeros 12, sino que en el sentido de servicio, ya que todo creyente precisamente ha recibido esa encomienda de llevar el evangelio. Usted y yo somos precisamente enviados y somos comisionados por el Señor para llevar su palabra. Somos como embajadores, dice Pablo, ¿a nombre de quién? De Cristo. Entonces, ya no en el sentido autoritativo, sino en el sentido de servicio. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos la encomienda de parte de Dios de ir y hacer discípulos. Dice Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Ir, por tanto, y hacer discípulos. Hemos recibido una encomienda, hemos recibido una misión, pero ya nosotros no somos autoridad. Nosotros hemos de creer por la fe. Ellos ya nos pusieron la base, el fundamento, sobre lo cual ahora se edifica la iglesia. Cristo es la piedra angular, es la base de todo aquel edificio. Segundo, dice a otros, ¿qué? Profetas. Recuerde, estos dos primeros ministerios son de fundación.
¿Por qué? Porque el mensaje que los profetas proclamaron fue un mensaje que edifica a la iglesia. En el Nuevo Testamento el profeta, hermanos, no era necesariamente alguien que predecía el futuro. Sí se dieron situaciones donde hubo esa profecía acerca de eventos futuros, como lo hicieron Agabo en Hechos capítulo 11, pero también en el Nuevo Testamento se refiere a aquel que lleva el mensaje de Dios a otros. Y en el sentido amplio de la palabra, cada creyente es precisamente eso, un profeta. ¿Por qué? Porque lleva el ¿qué? El mensaje de Dios. El mensaje de Dios. En el primer siglo los creyentes pues no tenían el canon bíblico como hoy nosotros lo tenemos, por lo que Dios hablaba directamente por medio de algunos profetas. Pero hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética, dice, más segura, a la cual nosotros hacemos bien en atender. Entonces ahora Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo, por medio de la palabra. Entonces los profetas, como lo vemos en el Nuevo Testamento, también estaban sujetos al discernimiento y juicio de toda la iglesia. 1 Corintios 14, 29. No andaban ellos solos por ahí diciendo esto y lo otro, no. Estaban sujetos al discernimiento de la iglesia. Por ejemplo, una persona por ahí hace un tiempo que se llevó un chasco muy grande queriéndosela tirar de profeta, que el COVID iba a terminar en tal año, dijo él. Hermanos, precisamente eso es lo que pasa muchas veces. Cuando queremos usar un título para que los demás nos vean como, ay, sí, dijo, no, hermanos. Ahora tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención. Entonces, note cómo estos fueron dones que el Señor usó precisamente para poner el fundamento. Para poner ese fundamento sobre ahora el cual la iglesia edifica. Entonces, ahora en el sentido amplio de la palabra, todos precisamente tenemos que llevar el mensaje de Dios. Tenemos esa comisión de llevar el mensaje de Dios. Luego, tercero, dice a otros que evangelistas. Los evangelistas, no los evangelistas como muchos, ¿verdad? Los evangelistas eran personas que portaban el evangelio, es decir, las buenas noticias de salvación a donde quiera que iban, estaban, andaban, comían, dormían o se sentaban. Eran los que hoy llamamos los misioneros de nuestros días. Un evangelista es precisamente alguien que viajaba grandes cantidades de tierra para ir y decir, en aquel lugar no han escuchado el evangelio, yo iré a aquel lugar, yo llevaré la palabra de Dios hasta aquel lugar y predicaré el evangelio y ganaré a los perdidos y llevaré las buenas nuevas del Señor a todo lugar, a cualquier lugar. Eran precisamente personas que hacían esa labor, como hoy lo hacen los misioneros. Son considerados evangelistas. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos a Felipe, a Timoteo y otros más siendo misioneros para la edificación de los creyentes. Me gusta, hay una página o hay un canal en YouTube que se llama Vite, donde continuamente están dando biografías de creyentes que han predicado en China, en África, en Sudamérica, etcétera, etcétera. Y me gusta leer cómo fueron hombres precisamente que se llenaron de esa convicción de que irían a predicar el evangelio y que ganarían almas para Cristo. Es precisamente, hermanos, esos dones que Dios ha dado a su iglesia, a otros evangelistas. Quizás usted diga, no, hermano, es que yo no tengo ese don. Que bueno, Dios se lo ha dado quizás a otro que lo tiene, pero Dios también a usted le ha dado un don en una diferente capacidad y manera, pero le ha dado un don. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos ejemplos, como tenemos ejemplos hoy en día. Perla se ríe y dice, es que vos se me hace que a vos te gustaría andar por esos lados. Y me hace broma. Pues sí, a mí me gustaría andar por ahí. Entonces, no a todos el Señor les ha dado esos dones. En el primer siglo, hermanos, todo creyente era un testigo.
Y de manera similar, hoy nosotros todos somos llamados a ser testigos, llevar el Evangelio a los perdidos. ¿Qué pasaría si a usted le dieran una buena noticia hoy? ¿Usted se quedaría callado? Por ejemplo, hoy yo me encontré 100 pesos por ahí, lo primero que vine fue a decirle a Perla, me encontré 100 pesos. ¿Por qué? Porque es una buena noticia, es algo que yo recibo como de mi agrado, pero que deseo compartir a los demás. ¿Qué haría si usted recibiera una buena noticia hoy? ¿Se quedaría callado y alegrándose usted solo? Claro que no, automáticamente hay un deseo de compartir esa buena noticia. Bueno, el Evangelio, la palabra de Dios es precisamente una buena noticia que hemos recibido. Por eso a veces ahí por el WhatsApp yo les digo, hermanos, traten de invitar a alguien más, precisamente por eso, porque hemos recibido la buena noticia que hemos de heredar la salvación. Hemos recibido y hemos cantado y cantamos continuamente de que recibiremos la vida eterna. Esa es la buena noticia, pero ¿acaso a usted no le gustaría compartirla con alguien más? Decirle, mira, yo también te quiero dar una buena noticia hoy. Recibirás la vida eterna, acompáñame a tal reunión, acompáñame a escuchar la palabra de Dios. Entonces, debemos precisamente de hacer esa labor, hermanos, de predicar la buena noticia. Pero si usted dice, no, hermanos, es que yo no veo ninguna buena noticia en la palabra de Dios, entonces no lo va a hacer, no lo haga si no es así. Pero si es así, y que creo que es así, tenemos entonces una responsabilidad sobre nuestros hombros. Yo desde el mediodía empecé a escribirle a algunas personas y decirles, te esperamos, me gustaría verte, me daría gusto tenerte por ahí, verte, saludarte y poder estudiar juntos la palabra. Por alguna razón probablemente no están aquí, pero tenemos siempre, hermanos, que llevar esa buena noticia a quienes no la conocen. Luego dice, pastores a otros pastores y maestros. En el griego original estos dos dones o ministerios aparecen juntos. Usted se fija ahí, dice a otros pastores, pero no dice y a otros maestros, dice y maestros, pastores y maestros. Y aquí hay cierta discusión entre los estudiosos de la Biblia, entre los que saben griegos. Ellos dicen unos que se refiere a dos, otros dicen que se refiere a un solo ministerio, pero aquí vemos que aparecen juntos. La palabra otros no se repite, sino que tenemos un oficio en dos ministerios. Estos eran creyentes, los pastores y maestros eran creyentes que estaban fijos en las iglesias. Ellos no eran como los evangelistas que iban a muchos lugares y de un punto salían para otro y iban y regresaban, iban a otro. No, estos estaban fijos en un solo lugar, no eran itinerantes para la enseñanza. Ellos estaban para el pastoreo e instrucción de un lugar, de un grupo local. El evangelista iba y predicaba el evangelio, pero no se quedaba permanentemente en aquel lugar, sino que el pastor, el maestro, era el encargado de dirigir, de enseñar a esos creyentes. Por eso precisamente dice pastor, como un pastor de ovejas. Él cuida el rebaño, lo apacienta, lo alimenta. Entonces, pastor significa precisamente eso, alguien que conduce un rebaño, alguien que lo va alimentando, indicándole al rebaño lo que necesita, lo que es el buen alimento, precisamente guiado por la palabra de Dios. Entonces, dice un pastor, Warren Grisby, dice, la palabra de Dios es la protección y la provisión de la iglesia local. No hay ningún entretenimiento, ni buen compañerismo, ni otro sustituto religioso que pueda reemplazar. La tarea del pastor, hermanos, es predicar y enseñar ¿qué? La palabra de Dios, nada más. No venir aquí vestido de chapulín colorado como se ven en algunos videos ahí a entretener a la gente. Otro jugando pelota estaba en un video que he visto. Otro entrando en una moto a la iglesia para entretener a la gente. No, hermano, nuestra tarea como líderes y pastores o de los pastores y maestros es precisamente dar esto. La palabra de Dios, no hay ningún otro sustituto. Si ustedes lo han logrado observar en este lugar, precisamente lo único que hacemos es esto. No hay ningún otro entretenimiento aparte de lo que es la palabra de Dios. No podemos sustituir este verdadero alimento por uno que sea chatarra.
Eso es lo que dice Warren Grisby ahí, es la palabra de Dios, es la protección y la provisión para la iglesia local. Entonces el pastor conduce al rebaño por medio de la palabra de Dios. Dios, el Señor le ha dado ese don a él para que él pueda guiar a este grupo de creyentes conforme la palabra de Dios. Entonces es la tarea del pastor y del maestro precisamente enseñar esto. De alimentar al rebaño, a las ovejas, con la palabra de Dios. Entonces ya hemos visto que es Cristo quien es la fuente de todos los dones. Ya hemos visto y se nos han mencionado algunos dones. Pero entonces la pregunta es, ¿con qué propósito fueron dados estos dones? Veamos el versículo 12 y el versículo 13. Si alguien lo quiere leer, vea el propósito por el cual fueron dados. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Ahí dice el versículo 12, estos dones fueron dados por Cristo, por el Señor, a algunos, como ya lo hemos visto, repartidos de manera soberana de parte del Señor, con el fin, y observe la palabra ahí, ¿de qué? De capacitar a los santos, es decir, a los creyentes, para la obra del ministerio. Entonces, ¿qué es capacitar? Capacitar significa hacer a una persona apta o capaz para determinada cosa. Por ejemplo, el mañana sábado, por ejemplo, aquí en la guardería, en la estancia, mañana se nos van a dar un curso de primeros auxilios. ¿Cuál es el propósito de esa capacitación? Hacernos aptos para una emergencia que se pueda dar. Una situación, una cortada o una fractura o X situación. Dar los primeros auxilios a quien lo necesite. Entonces, capacitar precisamente es eso. Es hacer capaz a una persona para determinada cosa. Por ejemplo, cuando un hueso se quiebra, usted no dice, ay, ya no lo ocupo, se me quebró este hueso, sáquemelo, doctor, tírenlo por ahí. No. ¿Qué pasa? Procuramos restaurarlo, sanarlo para que vuelva a la función a la cual ha sido determinado, ha sido dado, ¿verdad? Para determinado funcionamiento. De la misma manera, hermanos, los dones dados por Dios a la iglesia, a los creyentes, tienen ese propósito: preparar a los demás para su función en el cuerpo. Es precisamente eso, capacitar a los santos, es darles, hacerlos aptos para determinado funcionamiento. Esa es la función precisamente de estos dones que Dios ha repartido, y la tarea del pastor y del maestro precisamente es eso, es mostrar conforme la palabra de Dios que el Señor nos ha dado dones para el servicio de su iglesia. Entonces, la palabra nos va capacitando, la palabra nos va precisamente, no sé en otra versión cómo dice, pero nos va dando, nos va formando en ese sentido. Entonces, los líderes precisamente que han recibido estos dones tienen esa tarea: preparar a otros, capacitar a otros creyentes para su funcionamiento en el cuerpo de Cristo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y cuáles son esas cosas para las cuales los creyentes son capacitados? Ahí mismo lo dice: 2 cosas, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. La versión Palabra de Dios para Todo dice: para el trabajo de servir y para fortalecer el cuerpo de Cristo. Entonces, qué interesante, ¿no? Por ejemplo, la capacitación del día de mañana que nos van a dar aquí es precisamente para servir a alguien que lo necesita, para que esté listo para trabajar y servir a otro. Entonces, me gustan estos 2 términos que utiliza Pablo aquí. Son como términos combinados de construcción, combinados con la metáfora del cuerpo. Trabajo para la edificación del cuerpo que es la iglesia.
Trabajo y edificación. Trabajo, edificación y cuerpo, que es la iglesia. Entonces, qué interesante. Esto nos muestra, hermanos, que los dones son dados y usados precisamente para que los demás creyentes puedan ser capacitados para servir y fortalecer a otros. Ese es el fin, ese es el propósito de los dones que Dios nos da. Como lo hemos visto, ya hay diversos dones: dar, ayudar, dirigir, enseñar. Entonces el Señor nos ha dado esos dones para servir, para fortalecer a otros creyentes. Entonces cada creyente es como un guardián de su hermano. Cada creyente es alguien que cuida y le sirve a otro creyente, le fortalece por medio de la palabra, de los dones que Dios le ha dado. Pero para eso debe permitir también ser preparado por quienes el Señor ha determinado, por líderes, por pastores, por maestros. Es como una cadena, ¿no? No sé si lo logran ver. El Señor le da dones a unos para que ellos los ejerzan, y estos puedan servir a otros para que estos puedan servir a otros. Sirve, te doy este don, úsalo en servicio a otro para que éste entienda su propósito, entienda el don que Dios le ha dado, para que esté preparado para servir a otro. Este va a servir a otro, va a ejercer ese don y le va a enseñar a otro. Entonces es como una cadena para que los otros puedan servir a los demás y edificar a los demás creyentes. No se trata de que solo el pastor haga todo. No se trata de que solo el líder haga todo: barra, trapee, prenda, apague, se vaya, recoja, ponga, predique, cante. No, hermanos, a todos Dios nos ha dado un don para que todos participemos en la obra del servicio y la edificación de la iglesia. Quizás alguno diga: hermano, es que yo no puedo hacer tal cosa. Probablemente usted pueda acomodar las sillas mejor que el que lo haga, o por así decir, o hacerlo, o decir: tengo el tiempo para ir y barrer el templo antes de que todos lleguen. Tengo el tiempo, hermanos, para quedarme y recoger esto, lo otro. ¿Sí me entienden? O sea, hay muchas maneras, hay muchas capacidades, hay muchas formas en las cuales nosotros podemos servir y edificar a los demás. O hermano, yo tengo el tiempo para ir a visitar a fulanito que está enfermo. O yo tengo el medio por el cual yo llevar a un hermano a hacer un mandado. ¿Me entienden? O sea, hay la manera. No todo se trata de que el líder o el pastor lo haga. Ay, no, es que él es el encargado. Ay, es él tiene el deber de predicar y de ir y buscar al que está enfermo y de ir y llamarlo. No. Si yo sé de algún creyente que no lo he visto por algún tiempo, por ejemplo, por aquí, y sé que necesita ser alimentado, no esperen a que solo el líder o el pastor lo haga, sino yo también puedo decir: fulano, mengano, no te hemos visto en la iglesia, no te hemos visto congregándote. ¿Cómo estás? Me gustaría verte. Me gustaría que nos acompañaras este viernes a la reunión y alabar al Señor juntos. Entonces, todos somos guardianes. Por eso dice ahí, estamos preparándonos, capacitándonos para servir de edificación al cuerpo de Cristo. No toda la tarea recae sobre una persona. No toda la tarea recae sobre el líder, sobre el pastor. No, todos debemos de participar en la obra del servicio y edificación de la iglesia. Si usted lo entiende bien, hermanos, y de esa manera, usted va a poder gozarse en el Señor y darle gracias al Señor por la oportunidad que le da de servir a los demás. Pero si usted dice: no, yo no tengo ningún don, yo no tengo nada, que los demás lo hagan, no va a sentir ese gozo de servir a los demás. No va a tener ese gozo en su corazón de saber que está siendo útil para el cuerpo. Imagínense que este dedo se quejara por decir: ¿por qué me pusieron aquí? ¿O por qué tengo que estar aquí? No, yo no quiero hacer nada. ¿Qué va a pasar? No me usen, se va a terminar atrofiando. ¿Por qué? Porque pues, no quiere participar, no quiere ser usado. Pero cuando entendemos el propósito por el cual Dios nos puso aquí, vamos a servir y a ser útiles para los demás. Vamos a poder crecer y ser edificados como iglesia. Observe cómo el enfoque que Pablo nos da aquí no es puesto sobre una sola persona, ni sobre solo un individuo, sino sobre todo el cuerpo.
para edificación, dice, del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es la meta o cuál es el resultado de esta obra de servicio? Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está la meta. Ahí está el resultado de esta obra de servicio. Primeramente, notemos que la meta es que todos, dice ahí, ¿qué? Que todos, ¿qué? Lleguemos. No dice, ay, que nomás llegue el pastor porque él es el que llega temprano, abre y cierra, predica. No, el propósito es de que todos lleguemos. Nuevamente, vean, entonces es un servicio que todos nos debemos de dar, con el propósito de que todos lleguemos. No solo algunos, no se trata de que lleguen unos cuantos, sino que todos somos responsables de que todos lleguen. Así de sencillo. Todos somos responsables de que todos lleguen y vamos camino hacia ello. Tanto ustedes como yo. Ustedes son responsables de que yo pueda llegar, hermanos, también. Por eso necesitamos meditar en el Señor y pensar, ¿no he estado haciendo como la palabra me lo enseña en este momento? ¿He estado ejerciendo mi don como el Señor me lo muestra en este momento? Entonces observemos, por ejemplo, ¿cuántos lugares tenemos aquí libres? Que bien podrían estar siendo ocupados si nosotros estuviéramos ejerciendo bien nuestros dones. No para llenar y decir tenemos el lugar más grande y lleno, no, es para que todos lleguemos a la meta que el Señor nos tiene preparadas, a la unidad de la fe. Vea, a la unidad de la fe. Es una unidad sin grietas, es una unidad sin fisuras en las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra. Dice también que hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Acaso a usted no le gustaría que un hermano llegue al pleno conocimiento del Hijo de Dios? Claro que sí. A mí me gusta, por eso a veces, como dicen, molesto tanto por WhatsApp. Y les digo, hermanos, anímense, lleguemos todos al culto este viernes, hagamos nuestros planes, hagamos un espacio en nuestros planes y preparémonos para ese día, porque yo anhelo, hermanos, que ustedes también puedan tener un pleno conocimiento del Hijo de Dios. Esto me habla de crecer en conocer a Jesucristo. Esto me habla en crecer en conocer su obra cada vez más. Hay creyentes que llevan años de haber sido salvos, 10, 20, 30 años, pero todavía vacilan en algunas cosas de la palabra de Dios. Todavía vacilan en algunas cosas respecto al Hijo de Dios. Todavía vacilan en creer que resucitó de la muerte como la palabra lo dice. Todavía vacilan en creer que regresará por nosotros. Y no lo creen. ¿Y será verdad? ¿Será mentira? No, pues mejor lo creo porque todo no. Debemos de tener una certeza plena. Un conocimiento pleno del Hijo de Dios. Por eso dice, y hasta que todos lleguemos. Ese es el propósito por el cual entonces trabajamos y ejercemos nuestros dones. Y nos animamos y nos vamos cada día empujando hacia adelante. Imagínense que el pastor de ovejas, el que cría las ovejitas, dijera, no, yo nomás quiero que lleguen que estas crezcan. No, él anhela que todo su rebaño sea bien alimentado, bien cuidado, bien protegido. Entonces, veamos, necesitamos llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Filipenses 3:8 dice, y aún más, dice Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Qué tremendo lo que decía Pablo. Pablo empezaba ya a considerar todas las demás cosas como basura, por tan solo conocer a Cristo Jesús. Dice Pablo, en Cristo Jesús hay un valor incomparable. Hay un valor incomparable en poder conocerlo a Él. A veces no sabemos más de la vida de Vicente Fernández, que está de moda ahí en Netflix, que la vida del Señor Jesucristo en el Evangelio. ¿Por qué? Porque a veces no abrimos la Biblia, porque a veces no la leemos. Hermanos, consideremos las demás cosas en nuestra vida
con un valor menor al valor que tiene conocer a Cristo. Que nuestro propósito, hermanos, cada día sea conocer más al Señor. Que nuestro propósito cada día sea conocer más su obra, su sacrificio, el perdón que ha traído a nuestras vidas. Que en ello encontremos un valor mucho más grandioso que todo lo demás. Que el estar aquí reunidos para poder alabar al Señor sea considerado por nosotros como algo valioso, hermanos. Como una oportunidad que tenemos en este día y que no la debemos de dejar aprovechar. Probablemente el día de mañana yo me encuentre en una cama de hospital. Y lo digo yo porque lo he pensado. Y digo, ¿tendré ese momento, esa oportunidad de alabar al Señor juntamente con mis hermanos en ese lugar? Probablemente no. Lo tendría que hacer solo. ¿Por qué entonces he de desaprovechar la oportunidad que Dios me da en este día de hacerlo juntamente con los demás creyentes? Entonces, hermanos, empecemos a considerar qué es más valioso en nuestra vida. Si es Cristo o es todo lo demás. Si es conocerlo a Él o todo lo demás. Si es amarlo más a Él o todo lo demás. Pablo dice aquí, en su caso, lo consideró como basura. Imagínense. Pablo lo llegó a considerar como basura todo lo demás por simplemente conocer al Señor. Yo creo que nosotros podemos meditar, hermanos. ¿Qué valor le estamos dando al Señor en nuestra vida? ¿Qué valor le estamos dando a conocerlo a Él? ¿En qué lugar lo estamos colocando? ¿Cómo lo conoceremos más? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Estudiando su palabra, entendiendo su palabra, poniéndola por obra. Entonces, Pablo pone una ilustración muy clara aquí, la de un hombre maduro. Dice, hasta que lleguemos a la condición de un hombre maduro. Y aquí es claro, dice Pablo, pues no quiero que sean niños. O sea, yo quiero que ustedes crezcan. Por ejemplo, nosotros tenemos tres hijos. Pues yo quiero que ellos crezcan y maduren en su vida. No que 20, 30 años les estemos llevando de comer al cuarto, les estemos lavando la ropa o esto aquí, no. Anhelamos que maduren y crezcan y se desarrollen y que sean independientes. Y que el día de mañana ellos puedan formar un hogar y sostener a sus hijos. ¿Sí me entienden? Pero dice Pablo aquí, ¿cómo vamos a llegar a esa condición de hombre maduro? Cuando nos servimos los unos a los otros y ejercemos esos dones que el Señor nos ha dado como iglesia. A la condición de un hombre maduro, de un hombre que no es un niño, que no es un bebé, que no hay que andarlo cuidando de arriba para abajo y eso, y mira el peligro ahí, mira el peligro. No, a donde todos ya estamos en un conocimiento sobrio en nuestra vida espiritual, donde yo puedo decir, hermano, mira esto, así hermano, tenías razón en eso, ¿me entienden? O sea, somos precisamente guardianes y nos vamos cuidando precisamente para todos madurar, todos llegar a la condición de hombres espirituales, mujeres espirituales maduros. Entonces, qué triste sería, ¿no? Llevar 20, 30 años en el Evangelio y actuar como niños espirituales. Todavía enojarme si me saludaron o no me saludaron, todavía enojarme si me mencionaron o no me mencionaron, todavía enojarme si me dieron la oportunidad de esto y lo otro. No, hermanos. Madurando en nuestra vida espiritual, llegando a una condición de madurez. La palabra de Dios expuesta y los dones actuando entre los creyentes nos llevarán cada día hacia la madurez espiritual. Entonces la pregunta es, ¿cómo maduramos? Cuando precisamente nos encontramos ejerciendo esos dones entre nosotros como iglesia. Un creyente que no se congrega, pues no puede madurar al igual que los demás, porque está fuera de esa unidad. Tiene que estar constantemente en esa comunión con los demás creyentes. Por eso dice, las piedras en el río tienen esa forma, lisa, porque les chocan constantemente. Y entre ellas mismas van dándose esa forma.
Igual los creyentes, hermano. ¿Usted cree que todos los apóstoles que el Señor Jesucristo llamó eran buena pieza? No, cada quien tenía su modo de ser. Pedro, Mateo, Andrés, Santiago, Juan, todos tenían sus características propias, ¿verdad? Como seres humanos y caracteres. Unos eran quizás pasivos, otros eran más así, mecha corta, pero iban siendo moldeados por el Señor. En Él tenían el ejemplo de quien debían de ser. Sean mansos como yo soy manso. Sean humildes como yo lo he sido. Ya no se miraban a ellos mismos, sino al Señor, hermanos. Nosotros tenemos precisamente, como lo dice Pablo aquí, como cuarto, llegar a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. La versión traducción viviente dice que hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Todo el propósito por el cual el Señor ha repartido dones y sigue repartiendo dones a su iglesia es para que todos los creyentes puedan llegar a la semejanza ¿de quién? ¿Del pastor? No. ¿Del hermano que está enfrente? No. De Cristo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, ahí lo dice. Él es la cabeza, entonces la iglesia, los creyentes, deben de crecer y desarrollarse como corresponde a la cabeza. Qué raro sería, ¿no? Ver un cuerpo con una cabeza grandota, ¿no? Qué raro sería, ¿verdad? Ver una cabeza, un cuerpo pequeño y una cabeza grandota como marciano. Pero qué raro sería también ver una cabeza pequeña con un cuerpo grande. Pues diría, bueno, ¿qué pasó ahí? Ahí hubo un problema. Allí hubo algo, no hubo una buena formación, algo pasó. ¿Cuál es el problema? De la misma manera, hermanos. El Señor ha provisto de sus dones a su iglesia para que la iglesia crezca y se desarrolle de manera plena y completa según la medida de la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Nosotros tenemos que crecer según la medida de nuestra cabeza, que es Cristo. Entonces, ¿a qué tenemos que llegar como iglesia? ¿A ser la iglesia más grande? ¿A ser la iglesia más famosa? ¿A ser la iglesia que tiene más miembros? ¿A ser la iglesia que tiene el show, aquí el mejor show, el mejor eso? No, sino a ser semejantes a Cristo. Esa es nuestra meta, hermanos. Llegar a ser semejantes a Cristo, porque Él es nuestra medida. Él es el molde, por así decir, al que nosotros debemos de ser conformados. Entonces, Pablo pone, por eso es importante, hermanos, el énfasis en congregarse, en estar en esa constante comunión con otros creyentes, porque es juntos como podemos crecer y desarrollarnos. Hay estudios que dicen que los bebés aislados no se desarrollan mejor que los bebés que están en constante, como dicen, comunión y que juntos juegan y que juntos se desarrollan. Pongo a un niño solo de manera solitaria en su vida, no va a ser lo mismo que niños que conviven a diario. Se desarrollan de diferente forma. Ponga a un creyente solo y sin congregarse diciendo, no, mi pastor es YouTube. No, mi pastor es Facebook. No, mi pastor es YouTube. Ahí yo veo todas las predicaciones y no me congrego. No necesito que nadie me pastorea, dicen algunos. Pero no es así. Necesitamos constantemente estar en comunión con otros creyentes, a pesar de nuestros caracteres, ¿no? Que son muy diferentes. Necesitamos estar en comunión con otros creyentes porque es juntos como podemos únicamente crecer y desarrollarnos. No creo que nuestro hermano Mario, que es maestro de una escuela, conoce mejor que cada uno de nosotros, probablemente, cómo es tener 30 niños en un salón con diferentes exactamente características y vienen de diferentes aspectos sociales, económicos, o sea, tan diferentes, pero juntos es como él los lleva adelante en el año y juntos los saca. Pero él no dice, ay no, usted sálgase de aquí, no, y cada quien, no, es juntos, como pueden crecer y desarrollarse en el aspecto secular del estudio. Como creyentes necesitamos estar juntos congregándonos. Ay no, es que hermanos, es mucho tiempo.
Hermanos, a veces estamos reuniéndonos una vez cada 15 días, precisamente para que todos podamos estar juntos. Entonces, busquemos siempre la oportunidad, hermanos, de estar juntos y de congregarnos con el propósito de desarrollarnos. Pablo sigue haciendo énfasis en el desarrollo espiritual que debemos de tener como cuerpo, como iglesia, porque al crecer entonces, dice aquí que tendremos estabilidad, dice versículo 14, entonces ya no seremos niños. Si crecemos, ya no seremos niños. Por eso dice ahí, a un hombre maduro, dice, porque el niño es sacudido por las olas y llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Vea cómo Pablo hace un énfasis. Necesitamos crecer y edificarnos con los dones que Cristo nos ha dado precisamente para ya no ser niños. Piense en un niño a la orilla del mar. Piense un niño de 3 años, por ejemplo, a la orilla del mar. Usted va a decir, ese niño corre peligro, porque una ola lo puede arrastrar y ahogarlo. O usted dirá, no hombre, ese niño tiene la fuerza para detenerse. Ese niño tiene los pies bien fuertes para no dejarse mover por la ola. No. Sabemos que un niño azotado por una ola corre el peligro de morir. Y la ilustración aquí es probablemente similar. O un niño en un barquito, conduciendo un barquito, corre el riesgo precisamente de ser azotado por las olas, por el viento y morir. Entonces, vea cómo Pablo dice aquí, si maduramos y si crecemos espiritualmente, ya no seremos como niños, sacudidos por las olas del error, de los vientos de doctrina, para caer en las artimañas del error. El propósito del Señor entonces es que los creyentes, la iglesia pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda madurar, pueda tener una estatura de acuerdo a la de Cristo por medio del uso de los dones que Él ha dado y de esa manera no ser arrastrados, hermanos, o movidos por las falsas doctrinas que hoy en día polulan en el ambiente cristiano. Un creyente que no crece espiritualmente corre el peligro de ser arrastrado, hermano, fácilmente por cualquier falsa enseñanza que pueda escuchar. Doctrinas que hombres, como lo dice aquí, astutamente buscan introducir en los creyentes utilizando artimañas. Aquí esa palabra artimañas es como el artilugio, lo que hace el mago para ilusionar, mostrar una ilusión, pero realmente es un engaño. El mago hace una ilusión óptica para que todos digan, ay sí, levantó o hizo esto y todo, ay sí, es verdad. No, es un mago, es alguien que usa la ilusión para poder crear esa sensación de engaño. O sea, aquí dice que hay hombres que astutamente precisamente hacen eso, engañan. ¿Pero a quiénes? A los que son niños espirituales. Al que dice, no, mi pastor es YouTube. No, yo me quedo en la casa, no, yo me quedo aquí viendo la serie de Chente y me la acabo ya. No, hermanos, ¿cuántos creyentes hoy en día han caído en las garras de los falsos maestros que astutamente engañan con la escritura con el fin de venga tu reino, sacar su tajadita de ganancia? Son muchos. Muchos creyentes han perdido sus casas, carros, han dado todo porque han sido engañados por hombres que astutamente han usado la escritura para sacarles dinero. Hay un hombre en Miami que se dice ser apóstol, que dice que en su iglesia cae polvo de oro. Cuando en realidad lo que hacen, y han dicho algunas personas que se congregaban ahí, que lo que tiran es escarcha por los ductos del aire acondicionado. Escarcha es como le llaman aquí, aquí le llaman, ¿cómo le dicen, Perla? Brillantina, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El otro nombre? Diamantina, ¿no? Yo le digo escarcha porque diamantina, ¿verdad? Lo tiran por los ductos y dice la gente, está lloviendo oro, está cayendo oro y como eso te queda en las manos pegado, ¿verdad? Si te lo pasas, ay sí, miren, está cayendo oro en ese lugar. Pero el hombre es tan astuto que lo que hace es tirar por los ductos de aire acondicionado eso. Y la gente empieza a decir, sí, ahí en esa iglesia cae oro. Y muchos quieren ir seducidos por esas falsas enseñanzas y por la ambición. Y el hombre lo que hace a mitad de culto es ofrenden. Si quieren recibir oro, ofrenden. Primero le saca el dinero
y luego les tira diamantina y todos salen creyendo que es oro lo que han recibido. Hermanos, son hombres que utilizan el engaño, la astucia, las artimañas del error para aprovecharse de creyentes que son niños espirituales. Pero aquellos que maduran espiritualmente no van a ser fácilmente engañados ni seducidos por esas personas. Entonces, ¿cuál es el propósito entonces por el cual nosotros como iglesia debemos de permanecer unidos y edificados y esos dones en funcionamiento? Madurar espiritualmente. Algunos son engañados por líderes que hacen una mala interpretación de las Escrituras, pero otros son engañados por líderes que hacen de manera alevosa el engaño. De manera alevosa. No es lo mismo, ¿no? Equivocarse por ignorancia que ya equivocarte de manera alevosa. Entonces, pero por eso mismo, el propósito es ser instruidos en la palabra de Dios para no caer en el engaño. Cuando ustedes vean algún día que aquí se les está llevando al engaño y al aprovechamiento de muchas cosas, salgan corriendo. Pero ¿qué es necesario para no llegar en eso? Que tanto ustedes como yo ejerzamos esos dones para madurar espiritualmente. Es por eso que el Señor nos llama a que como iglesia crezcamos en el conocimiento espiritual a fin de no ser engañados por los falsos maestros. O si algún falso maestro llega a venir a esta ciudad y dice: yo soy el que adivino el futuro, en este día tales cosas van a pasar, y ahí van todos, quieren saber el futuro, pero son engañados por esas personas. Pero al final, la mayor parte del tiempo lo que quieren es dinero. Lo que quieren es dinero porque quieren sacar ganancias de las personas. ¿Cómo se puede evitar? ¿Cuál es la receta para no caer en este peligro? Versículo 15. Más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, en quien todo el cuerpo, versículo 16, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, corre conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Pablo dice: lo primero es hablar la verdad en amor. Ese es como se puede evitar caer en el peligro. Usted y yo podemos hablar la verdad, pero muchas veces la podríamos hablar ásperamente, duramente, con orgullo, sintiéndonos superiores a los demás. Pero aquí dice Pablo que la verdad se dice, y se dice de frente, pero se dice en amor. Muchas veces dicen: no, es que yo siempre digo la verdad. Pero a veces la decimos con el propósito de creernos superiores, de hacer sentir mal a los demás, de hablar ásperamente. No, es que yo digo la verdad de frente y así. Sí, pero ¿cómo la dices? ¿Cómo la estás diciendo? La palabra me dice que debes de decir la verdad, sí, pero decirla, ¿cómo? Con amor. Porque el amor no busca afectar a los demás. Entonces, como creyentes debemos de rechazar cualquier falsa enseñanza que nos impide crecer espiritualmente. Pero a la vez debemos de hablar la verdad con amor hacia los creyentes que están siendo engañados. ¿Sí? Sí, debemos de decirles: hermano, con amor, mira, esto dice la palabra de Dios. Mira, esto dice la Escritura, amorosamente, hermanos. Entonces, eso traerá como resultado que vamos a crecer en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, ¿vean? De Cristo. Entonces, procede nuestro crecimiento, logramos nuestro crecimiento en todos los aspectos en Cristo. Él es la fuente de todo. Es por medio de Él que nuestro desarrollo espiritual se lleva a cabo. Observe cómo nuestra dirección de crecimiento es hacia Cristo. No se trata de ser como fulano, como mengano, como sotano. No, es ser como Él. Por eso aquí, pues consideramos eso. No queremos ser como el que está aquí enfrente. No, queremos ser como Cristo, como lo muestra la palabra de Dios. Usted anhele ser como Cristo, no como fulano, mengano, no, como Cristo. Por eso dice: y crecemos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. En Él encontramos nuestra unidad como creyentes. Cristo es de donde procede nuestro crecimiento. Si Cristo está fuera de esto,
no habrá crecimiento. Tiene que ser Cristo la cabeza de esta iglesia, para que podamos crecer como cuerpo. Si sacamos a Cristo de aquí, pues vamos a tener otra cosa, menos una iglesia, o vamos a tener una sociedad, probablemente nada más, un grupo, no más, pero no vamos a ser una iglesia de Cristo. Él es la cabeza. Quítele la cabeza a un cuerpo, pues termina no es nada. La cabeza le da la vida al cuerpo. Entonces, Cristo es la cabeza del cuerpo. Queda Cristo fuera de la iglesia, lo que tenemos es un cuerpo inerte, muerto. Versículo 16 dice, de Él, de Cristo es quien todo el cuerpo, bien ajustado, unido por las coyunturas, va creciendo. Entonces Pablo coloca aquí la ilustración del cuerpo, que es solamente unido a la cabeza, que obtiene su crecimiento total. Todos los creyentes están unidos como miembros con la cabeza. Cada uno funciona en su lugar para beneficio de otro miembro. Como creyentes tenemos esa tarea, traer desarrollo al cuerpo. Como creyentes tenemos ese fin. Cada creyente y como iglesia colectiva estamos unidos a Cristo, que es la cabeza. Y recibimos de Cristo toda orden espiritual por medio de su palabra. No es que vino fulano y dijo que ahora era así. No. Si no está en la palabra de Dios, no es cierto. Es que dijo Mengano que ahora teníamos que hacer esto y hacer esto otro. No, si no está en la palabra de Dios, usted no lo acepta. Porque es de Cristo quien procede toda orden espiritual. Entonces observe cómo todos los miembros y partes del cuerpo están conectados entre sí. Están unidas por las coyunturas. Asimismo, todo creyente está unido a Cristo y a la misma vez unido entre sí. ¿Qué pasa si una parte del cuerpo se enferma o se pierde? Todo el cuerpo sufre, todo el cuerpo se lamenta, todo el cuerpo es afectado. Asimismo, cuando un creyente con un don se separa de la iglesia, todo el cuerpo sufre. Todo el cuerpo sufre y deberíamos de sufrir. Cuando un creyente con un don se separa de la iglesia, con un don, pues no con un don, un señor, no, con un don, con un regalo, con una capacidad. Es precisamente eso, la desunión abre la puerta a Satanás, la desunión abre la puerta a los falsos maestros que se buscan aprovechar precisamente de eso. Entonces cada don que el Señor da o que nos haya dado, hermanos, debemos de llevarlo al funcionamiento con el fin de beneficiar a los demás creyentes. Dice David Gusick, dice, algunos creyentes ven a la iglesia como una pirámide donde el pastor está en la cima. Otros creyentes ven a la iglesia como un bus lleno de pasajeros o creyentes pasivos siendo conducidos por el pastor. Pero la Biblia nos enseña que la iglesia es un cuerpo en donde cada miembro realiza su actividad con el propósito de traer crecimiento a todo el cuerpo. Como conclusión, hermanos, equipémonos. Sirvámonos los unos a los otros, edifiquémonos los unos a los otros para que todos crezcamos, para que todos lleguemos a ser semejantes a Cristo. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Es un poco largo, hermanos, pero es una vez cada 15 días. Amén. Entonces, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo donde podemos juntos alabarte, adorarte, Señor, bendecir tu nombre, agradecerte, Señor, por habernos llamado del pecado y de la muerte a la vida eterna, Señor. Gracias por esa misericordia, Señor, mostrada en la cruz del Calvario. Hoy nos podemos acercar confiadamente delante de ti, Señor, recibir la ayuda, la misericordia oportuna. Gracias por tu palabra también, Señor. Gracias por esta porción que hoy podemos estudiar, Señor, y saber, Señor, que tú nos has dado una capacidad, un don, un regalo, Señor, para el servicio de tu iglesia, para el servicio de mis hermanos, Señor. Ayúdame, Señor, por medio de tu palabra a saber qué capacidad y qué don me has dado, para que yo lo pueda usar con el propósito de edificar a tu iglesia, a mis hermanos, Señor. Gracias te doy por este tiempo, por la vida de cada persona aquí, Señor, por la vida de cada familia aquí representada. Guarda a mis hermanos donde vayan, Señor, bendice sus vidas, bendice sus hogares,
Bendice sus familias, sus trabajos, Señor. Ayúdales en todo lo que necesiten, Señor. Y que juntamente como iglesia, Señor, podamos llegar a ser semejantes a ti. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les guarde, el Señor les bendiga.